¿De qué vamos a estudiar esta mañana? Primero Samuel 17 es uno de estos episodios muy conocidos en la Escritura por casi todo el mundo. Está enclavado en la realidad de la cual estamos hablando de la vida espiritual, ¿verdad? El mundo espiritual existe, hemos dicho esto, el mundo espiritual existe y está en conflicto. La creencia de que podemos permanecer neutrales en la guerra espiritual entre Dios y su adversario, que es Satanás, es una ilusión falaz. O sea, todos aquí nos demos cuenta o no nos demos cuenta, somos parte de esta batalla espiritual que constantemente se está generando en nuestro entorno. Hemos aprendido que Saúl, el rey que ha sido puesto por el pueblo, es un representante de nuestra antigua manera de vivir, el viejo hombre le llamamos. Y estamos aprendiendo en estas semanas, en estos meses, que David es el representante de Jesucristo, Jesucristo que vive dentro de nosotros. Si tú has recibido a Jesús, Jesús vive dentro de ti y Él quiere sentarse en el trono de tu vida. Pero a veces pasa un periodo, igual que con David. David ya fue ungido, pero aún no está sentado en el trono. A veces pasa un periodo largo antes de que Él realmente llegue a dominar nuestra vida de todos los días. En ese interín, entre el ungimiento, la unción de David y su ascenso al trono, pasan una serie de verdades espirituales que creo que es bueno que nosotros las entendamos. Una de ellas es el episodio de hoy. Es un episodio que tú conoces. Vamos a estudiar a David y Goliat. O vamos a empezar a estudiar a David y Goliat. Ahora, estoy seguro que has escuchado a David y Goliat un montón de veces. Y que lo que viene a tu mente inmediatamente es el pequeño que vence al grande, ¿verdad? Y hay una idea que es como que, yo no sé, ¿verdad? Como que El Salvador le gane a Brasil en fútbol, ¿verdad? Es esta idea del pequeño que va a vencer al grande. Y hay toda una serie de aspectos motivacionales que podríamos aprender de la historia de David y Goliat. Pero para serte honesto, creo que eso no es ser justo con el texto. Sí, podemos aprender que los gigantes que vienen a nuestra vida y el desastre que ellos traen y cómo nosotros podemos enfrentarles y tomar la onda de la fe y no sé qué más cosas. Pero estas ideas de que a veces Dios permite que un Goliat entre a tu vida para descubrir al David que vive dentro de ti, ¿verdad? Que suena así como, cree en ti, tú eres lo máximo, el cielo es el límite, ¿verdad? Sigue adelante. No, yo no creo que es la razón por la cual Dios nos dejó este pasaje. Yo creo que hay que ser consistente con el cuadro espiritual que primero Samuel está pintando. David es Jesús. David es un cuadro de quien Jesucristo fue. Y Goliat es entonces uno de los mejores cuadros en la Escritura del enemigo principal de Jesucristo, de nuestro enemigo principal, de Satanás. En la historia de David y Goliat vamos a ver cómo la victoria de Jesucristo, esto muestra la victoria de Jesucristo, Jesucristo que es Dios hecho hombre, sobre nuestro adversario, sobre Satanás. Y sí, hay algunos aspectos que tenemos que aprender de la valentía, estoy seguro, pero nos toca imitar a Cristo. Nos toca imitar a Cristo y descansar en la victoria que Él nos ha dado más que en aprender algo motivacional. Piensa en la posibilidad de tener victoria genuina en tu vida. Piensa, ¿cómo sería tu realidad, cómo sería tu vida si genuinamente, si verdaderamente vivieras en victoria? ¿Cómo sería el ambiente en tu casa? O sea, ni tengo que escarbar mucho, ¿verdad? Ni tenemos que ahondar mucho, pero las casas de algunos creyentes distan mucho de ser hogares donde la victoria de Dios se vive cada día. La vida de muchos aquí, las relaciones interpersonales tendrían que cambiar o cambiarían de forma radical si tú de verdad experimentaras un tiempo de victoria, donde de plano Satanás no tiene arte ni parte en tu realidad. Creo que lo que vamos a aprender en 1 Samuel 17, todo el pasaje nos recuerda que podemos tener esa victoria. O sea, Satanás es un enemigo vencido, como Goliat es un enemigo vencido.
Uno de mis pasajes favoritos en la Escritura es Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué frase esa? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, Dios quiere darte victoria. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, cómo esa victoria fue ganada en la cruz y cómo podemos vivir en victoria el día de hoy. Ahora, la batalla sigue. La batalla sigue, y creo que lo que vamos a aprender ahora, apenas vamos a tocar los primeros versículos de 1 Samuel 17, pero va a servirnos para conocer un poco mejor a nuestro enemigo, a Satanás. Vamos a hablar, yo quiero presentarte el cuadro que la Biblia plantea de quién es Satanás a partir de este personaje histórico que verdaderamente existió, que se llamó Goliat. Y vamos a ver lo intimidante que es este personaje, lo intimidante que es Satanás y cómo estamos en una guerra. Ahora, antes de entrar al pasaje, porque probablemente en la mente de algunos de los que están aquí están pasando algunos procesos mentales. Algunos están diciendo, sí, pero yo no creo en el diablo, ¿verdad? O sea, ese personaje mitológico, para mí es mitología. Me dices cachos, cola, rojo, azufre. Yo no creo que eso existe. Si no crees en un diablo así, tienes toda la razón. No hay nada en la Biblia que plantee que Satanás sea de cacho, cola, rojo y azufre. No hay nada de la Biblia. Pero sí dice que es un personaje real. Una de sus victorias principales ha sido precisamente que no le conozcamos. Estaba leyendo unas estadísticas. Hay un señor de apellido Barna, George Barna. Él es probablemente el mejor estadístico cristiano en el planeta. Él hace cualquier cantidad de estudios estadísticos entre creyentes. Planteó a un grupo de creyentes grandes la frase siguiente. La frase que él planteó fue: Satanás no es un ser viviente, sino un símbolo del mal. Fíjate, eran cristianos, todos a los que les preguntó eran cristianos. Tú sabes que 40% de los cristianos respondieron que estaban totalmente de acuerdo con esa frase. O sea, 40% de creyentes dijeron, 4 de cada 10 dijeron, sí, de plano, Satanás no es un ser viviente. Satanás solamente es una representación literaria del mal. 19%, casi 2 más de cada 10, dijeron que estaban algo de acuerdo. O sea, dijeron, quizás no es exactamente alguien literario, pero no es un ser viviente. Apenas 26%, menos de 3 de cada 10 creyentes, dijeron que estaban totalmente en desacuerdo con la frase. O sea, ellos dijeron, 3 de cada 10, o menos de 3 de cada 10 dijeron, no, Satanás no es solo una representación del mal, Satanás es un ser viviente. 9%, 8% dijeron que estaban algo en desacuerdo, y 7% dijeron que no sabían. O sea, no sabían. Ahora, curioso, fíjate. Porque cuando tú sumas las estadísticas vas a darte cuenta que casi 7 de cada 10 creyentes, ahora 7 de cada 10 creyentes, están en desacuerdo con la Biblia en lo que se refiere a Satanás. Casi 7 de cada 10 creyentes. Si esa fuera la verdad entre nosotros que estamos acá y pudiéramos hurgar en la mente de muchos, quiere decir que la mayoría de los que están a tu alrededor no creen en el diablo que la Biblia plantea. Y ese es un riesgo grandísimo. Apenas un poco más de 3 de cada 10 creyentes creen de alguna manera en lo que la Biblia plantea sobre Satanás. Estamos mal desde la perspectiva bíblica. Creo que Satanás ha ganado una victoria con hacernos ignorar quién es Él. Por eso lo que vamos a estudiar esta mañana es tan importante, porque debemos entender un poco mejor quién es Él, cuál es su fuerza genuina, cuál es su relación con nosotros y cuáles son sus estrategias. Y aquí están planteadas en los primeros versículos. Vamos a aprender que Satanás no es un concepto. No es un concepto ni una representación literaria de la maldad de nuestro mundo. No lo es. Es más bien, según la Biblia, un poderoso ser que se opone a Dios y a su pueblo. Y que siempre que aparece, siempre sin excepción, aparece en un escenario de guerra. Es una batalla en cada ocasión.
Así aparece en 1 Samuel 17, mira, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a tratar de disectar cada idea aquí. Comencemos por entender históricamente a dónde están, porque tú sabes, Soco, o sea, uno lee estas palabras Soco, ¿verdad? Y solo piensa en una tos que tuviste hace 2 semanas, ¿verdad? Decir que esto de Soco y Azeca y Efes Damín, que es todo esto. Los nombres son bien peculiares. Quiero que notes que están en Judá. El pasaje que acabas de leer dice que están en Judá. Están en territorio del pueblo de Dios. Están ahí con el pueblo de Dios. Y dice la escritura, o podemos saber del idioma hebreo, qué quieren decir estos nombres. Soco quiere decir vallado o cerca de un cercado. Y está refiriéndose a probablemente una pared de árboles que están al borde de un valle y del otro lado está Azeca. Y Azeca es una excavación, una trinchera. Nosotros usaríamos la palabra aquí, un barranco. Entonces tú tienes una pared de árboles, un valle que se llama Efes Damín, la frontera de sangre, y del otro lado un barranco. Es el escenario ideal para que 2 ejércitos entren en batalla. De hecho, el pasaje que acabas de leer dice que están puestos en orden para la batalla. Lo que va a venir ahí es una guerra. Ese lugar, en otras porciones de la escritura, ya ha sido el escenario de otras batallas. Azeca en particular, si tú recuerdas Josué capítulo 10, no tienes que buscarlo, pero ¿te acuerdas cuando Dios detuvo el sol? Dios detiene el sol y dice que lo detiene el sol en Ajalón, dice, y dice que unos versículos atrás, que cuando van hacia ese lugar han llegado a Azeca, y ahí Dios ha mandado una lluvia de piedras como meteoritos, teledirigidos contra los enemigos. Y entonces ha habido una victoria sobrenatural para los judíos. Entonces ir allí era el lugar donde podían ir a un sitio en el cual ya Dios había ganado una victoria. Tremendo, porque lo que viene es una batalla. Solo te digo algo que es bueno recordar. Están metidos en el territorio de los judíos. Es lo mismo con el diablo siempre. El diablo te ataca, pero tú tienes que bajar la guardia. Pues lo que ha pasado con Saúl aquí es que él ha bajado la guardia. ¿Te acuerdas de aquel pasaje en Efesios que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Y luego dice, ni tengo que terminarlo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. O sea, para que el diablo tenga una victoria, tú tienes que dar espacio. Eso es lo que ha pasado aquí. Han dado espacio y ahí va a aparecer Goliat. Va a aparecer en una guerra, como el diablo. El diablo siempre está en guerra contra todo lo que es de Dios. Lo dice desde el inicio de los tiempos hasta Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice que entonces el dragón, que es la serpiente, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. En el contexto está hablando de Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces es bueno que entiendas que tenemos una guerra. La guerra es contra Dios a nivel general. Pero tú y yo no podemos abstraernos de esa guerra. La guerra es personal también. Y te podría dar cualquier cantidad de pasajes, pero te cito uno que conoces muy bien. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo te recuerdo esto. Tu pelea esta semana que viene no es con tu pareja, no es con tu jefe, no es con tu vecino, no es con tus hijos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, o sea, la lucha que tenemos es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual. Y si puedo ponerlo en términos de nosotros, el diablo es tu enemigo y está en pie de guerra contra ti. Quizás no lo percibes,
Quizás no abre los ojos porque hasta te ha hecho dudar de su existencia, pero es tu enemigo y está tratando de destruirte. Este enemigo es un enemigo formidable. El pasaje aquí utiliza a Goliat para representarlo. Goliat es gigantesco, es brutal, pero no es invencible. Mira la descripción de él. Dice el versículo 4, dice que él salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un héroe de ellos, el cual se llamaba Goliat, y dice específicamente que está en Gat, que es de Gat, más bien dicho, y que tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahora, ¿qué tan alto es esto? Es un gigante. Nota por favor que viene de esta ciudad que se llama Gat, que es cuna de gigantes en la escritura. Primero de Crónicas capítulo 20 dice que volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de gigantes. O sea, solo la idea se vuelve como un poco monstruosa. Nota por favor un montón de detalles, no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles. Nota la asociación de Goliat con el número 6. 6 codos mide de estatura. Vas a ver en unos momentos que 600 ciclos pesa la punta de su lanza, que está asociado con este gigante que tiene 6 manos en cada, 6 dedos en cada mano. 6 manos sería cosa seria, ¿verdad? 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. O sea, uno dice que tremendo esto, ¿verdad? Mucha vinculación con el número 6, que no es una casualidad, por cierto. Ni es una casualidad, creo yo, que el primer acto de demonismo masivo generó gigantes en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 4 se nos dice cómo surgieron estos gigantes. Dice que fue en la mezcla entre las hijas de los hombres y los demonios. Les llama hijos de Dios y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras palabras, aunque la mayor parte de ellos fueron destruidos en el diluvio, por supuesto, esta actividad demoníaca obviamente se repitió luego y surgieron estos gigantes, uno de los cuales es Goliat, que está en Gat. Quizás la mejor forma de entenderlo, porque es una manera de comprender a nuestro enemigo, es que es formidable, es brutal. La Biblia describe a Satanás de un montón de formas, un montonazo de formas. Job 39, 40 y 41 toma tiempo para hacerlo. Y dice en Job capítulo 41, versículo 33, que no hay sobre la tierra quien se le parezca. ¿Sabes que uno de los problemas de entender a nuestro enemigo es que no tenemos un punto de comparación? No hay quien se le parezca. Dice, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aquí dice que tiene 6 codos y un palmo, y mira cómo se viste. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. La cota de malla es esa especie de tela, pero tela hecha de metal, para evitar que las flechas y las lanzas le penetren. Y dice que pesaba 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Entonces tú tienes aquí a un personaje que es, yo uso la palabra formidable no por admiración, brutal quizás es mejor una manera de decir, pero es reconocimiento de alguien que es grandísimo. 6 codos y un palmo. ¿Cuánto es 6 codos y un palmo? Es 2.9 metros. 2.9 metros. Fíjate lo que es. Si Goliat era proporcionado como una persona, él habrá pesado unas 450 libras. Y tú pensabas que estaba gordito, fíjate. 450 libras. Todo está acorazado de bronce. La tela, la cota de malla que anda cargando, que anda puesta sobre él para ir a pelear, pesa 125 libras. Si uno dice, ¿qué es eso? Una bolsa de cemento pesa 100 libras. Entonces trata de levantar una bolsa de cemento e imagínate que
aún falta un cuarto de bolsa más para ponértela encima para ir a pelear, para salir corriendo a pelear. O sea, la fuerza es increíble. Algunos no quieren andar un suéter porque es muy pesado, dicen, ¿verdad? Dice que usa grebas. Las grebas, la mejor forma de entenderlas son como chimpinilleras. Y en este caso son de bronce. Todo él es bronce. Son unas como especie de cubiertas que van en la parte frontal de la pantorrilla, y probablemente era para evitar que alguien lo golpeara ahí y lo botara porque era tan grande. La punta de la lanza, solo la punta de la lanza pesa 15 libras. No sé, mañana que vayas al gimnasio, ¿verdad? Agarra una pesa de 15 libras y lánzala. Y dime qué tan lejos llega. Porque además de la punta de la lanza venía todo el rodillo de la lanza, que dice que es como un rodillo de telar. O sea, estamos hablando de alguien grandísimo, grandísimo. Yo estaba pensando, ¿cómo hago entender qué tan alto era Goliat? ¿Qué tan grande era Goliat? Y pensé, ¿quién es el más alto en la iglesia? Y yo dije, quizás por ahí puedo irme, ¿verdad? Para que entendamos. El más alto en la iglesia es, sin lugar a dudas, Steve, ¿verdad? Esta es una foto, de dimensiones reales. O sea, Steve mide 1,93, yo mido 1,72. Cuando me paro a la par de Steve, me dan ganas, y nos toman una foto, me dan ganas de empinarme y de pescuecear un poquito, ¿verdad? Porque la diferencia es muy grande y solo son 21 centímetros. Pero yo he visto niños que se paran a la par de Steve y lo ven para arriba, así como, qué tremendo. Ok, la pregunta es, ¿cómo se vería Steve a la par de Goliat? ¿Cómo se vería Steve? Si él mide 1,90 y entre nosotros hay una diferencia de 20 centímetros, ¿qué pasaría si yo midiera 2,9 centímetros? Ese es en proporción, ese es en proporción. Por una vez en la vida quería verme más alto que Steve, ¿verdad? Y este era el momento ideal. Pero mira cómo se vería Steve. ¿Cómo se vería Steve? Ahora, algunos aquí no se quieren parar a la par de Steve porque se sienten chiquitos. Ahora imagínate, o sea, el tamaño es tremendo. Es tremendo. Yo quiero que entiendas que estamos hablando de un enemigo que es así. Un enemigo que es tremendo. Es quizás la mejor palabra, formidable. Ahora, ¿es invencible? No. Primero Samuel 17 está escrito para demostrarnos que este enemigo que es formidable es derrotable, es vencible. Que sí, Él es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. 1 de Juan capítulo 2 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ni siquiera los más maduros de la iglesia. Y está hablando de madurez espiritual. Dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ese es un enemigo formidable, pero no es invencible. No es invencible. Es más grande que nosotros, sí, pero no es más grande que Dios. Yo te recuerdo, Satanás no es un concepto ni una representación literaria de la maldad de nuestro mundo. Es más bien un poderoso ser que se opone a Dios y a su pueblo. Pero Dios es todopoderoso. Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Ahora, en su guerra contra nosotros, rara vez se mete en el terreno físico. Pero Satanás es muy incapacitante en cuanto a nuestros pensamientos y nuestras emociones. La batalla principal del diablo contra ti rara vez va a tener que ver con algo físico. Y yo digo rara vez porque no quiero decir que es imposible. Tú tienes la historia de Job. En Job Dios le permite a Satanás tocar físicamente a Job. Pero la mayor parte de nosotros no experimentamos la realidad de Job. Sí experimentamos un episodio como de 1 Samuel capítulo 17, donde el ataque de él involucra la mente y los sentimientos. Fíjate, él utiliza tres estrategias. Y yo te presento esas estrategias esta mañana para que abras tus ojos. La primera estrategia está allí en el versículo 8. Dice que se paró, dice. O sea, llega este
gigante, ¿verdad? Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos despacio, vamos despacio. Nota por favor que él se refiere a los siervos de Saúl, no los siervos de Dios. Él va a atacar siempre a aquellos, primero, y va a ser su objetivo central de aquellos que sirven a su viejo hombre. Si tú eres presa de tu viejo hombre, eres el objetivo de Satanás. Y va a atacarte y va a hacer precisamente lo que está haciendo aquí. Él va a utilizar, yo diría, una de sus armas principales, que es el desánimo. La pregunta clave aquí es: ¿para qué? Miren, ¿y para qué vienen a pelear contra mí? Y no soy yo el filisteo. Y ustedes no son nada. ¿Para qué? ¿Para qué se ordena la batalla si ustedes saben cómo va a terminar esto? ¿Para qué? Ese pensamiento, ¿para qué? Sigue utilizando el día de hoy de forma continua. Te dice: ¿y para qué? ¿Y vos para qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís a la iglesia? Si mira cómo vivís la vida. ¿Para qué orás si Dios no te contesta? ¿Para qué servir? Servir a Dios, ¿para qué? Es pérdida de tiempo, hombre. ¿Para qué? Tú dices que vas a cambiar como esposo. ¿Para qué? Si tu esposa ni le interesa. ¿Para qué? ¿Para qué tratar bien a tus papás? ¿Para qué hablar de Cristo? Acabas de escuchar hace un ratito, vamos a una capacitación sobre evangelizar a otros. ¿Para qué? Si vos sos malo para hablar y nadie te va a hacer caso. Y el testimonio que tú tenés, ¿para qué? Esta idea constante de cuestionarnos ¿para qué hacemos la batalla? Es una de las herramientas centrales del diablo. Y está en la mente de todos nosotros. Tú la has enfrentado. De hecho, yo diría, la enfrentas todos los días. Una de sus armas principales es el desaliento. Yo te decía, en Job capítulo 39, 40 y 41 se describe el diablo. Y una de las formas de describirlo es un dragón. Job capítulo 41 versículo 20 dice que de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce. ¿Qué se esparce? El desaliento. Ese es el diablo. ¿Te sientes desanimado a veces? ¿Te sientes que ¿para qué? Ese es el diablo. Es la estrategia principal. Él no tiene que hacer un truco de magia en Halloween, ¿verdad? Para manifestarse. O sea, no es una cabeza de cabra flotante que va a aparecer en tu cuarto en la noche. Uy, el diablo. No. Él lo logra si te desalienta, si te desanima, si te hace pensar, ¿para qué? ¿Sabes? Él usa herramientas como la ansiedad, como el temor, como el enojo, como la depresión, que regularmente son causados por la culpa del pecado no confesado. O sea, Él te hace pecar, te tienta para pecar y después te desalienta con esto. Y el diablo sabe manipular los sentimientos. Yo creo, fíjate, creo de ver el cristianismo de hoy, creo de ver nuestra iglesia, que estamos viviendo un tiempo donde la depresión, donde el desánimo, donde el desaliento son una pandemia, ¿verdad? Son una epidemia que está por todos lados. O sea, se ha vuelto casi fuera de control, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Tú sabes que no hay tal cosa como vivir la vida con la esperanza hacia el futuro entre las personas que no conocen a Dios. El desánimo, la depresión es como la marca del día de hoy. Dice la Organización Mundial de la Salud, interesante, que la causa número 1 a nivel mundial de incapacidad laboral es la depresión. La causa número 1. No son los accidentes de trabajo. La causa número 1 es que la gente se siente desanimada, desalentada y le genera todos estos otros problemas, ¿verdad? Estrés, ansiedad, gente que vive presa o esclava de una pastilla constantemente porque se siente desanimado, si no pueden salir adelante. Sus emociones son un desastre. Dice la Organización Mundial de la Salud que en nuestro tiempo 16% de personas, o sea, casi 2 de cada 10
para que tengas más o menos la estadística más clara, casi 2 de cada 10 van a padecer de un episodio profundo de depresión en su vida. O sea, semanas incapacitados, viendo el horizonte gris y pensando que todo va a salir mal y sintiéndose que se quieren divorciar y que la vida no tiene sentido y pensando que valen más muertos que vivos y toda esta idea terrible. Y es el diablo desalentándonos, especialmente entre jóvenes. En las estadísticas, una vez más, dicen que entre el 2005 y el 2014 se corrieron estadísticas. 37% más de jóvenes dijeron estar deprimidos en el 2014 que en el 2005. O sea, los jóvenes de nuestra generación tienden al desánimo. Y yo lo veo aquí a veces. Yo lo veo en nuestros jóvenes. O sea, yo digo, hey, vamos a conquistar el mundo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? A propósito, aunque mi objetivo esta mañana no es hablar a papás, pero los papás podemos ser herramientas del diablo para desanimar a nuestros hijos. Y tengamos cuidado. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Curioso, el diablo esparce desaliento. El diablo dice, ¿para qué? Y a veces los papás somos herramientas del diablo. Ten mucho cuidado cómo crías a tu hijo. Porque creo que nosotros estamos en la responsabilidad de decir, hijo, la cosa es diferente. Tenemos un Dios grande. ¿Para qué? Para derrotar a Goliat. ¿Para qué estamos en esta batalla? Porque vamos a ganar la batalla. ¿Y va a ser difícil? Va a ser difícil. Pero vamos a enfrentarnos con él. Tú sabes que una de las expresiones más repetidas en la Biblia tiene que ver con no desmayar, con tener fe, con ir adelante. Y no son charlas motivacionales. O sea, no es, cree en ti, tú eres lo máximo, el cielo es el límite, dale adelante. Eres el capitán de tu barco, el arquitecto de tu propio destino. O sea, no es esto. No. Dios es más grande que nosotros. Dice Hebreos capítulo 12: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice Hechos capítulo 14, versículo 21, que creo que es algo que la iglesia primitiva entendía muy bien. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Pablo y Silas, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando, mira, no dice confirmando la doctrina de los discípulos, no dice confirmando la santidad de los discípulos, no dice confirmando los programas ministeriales de los discípulos, no dice confirmando el alcance evangelista de los discípulos, no dice confirmando cuánto habían ellos construido templos, no dice confirmando el movimiento misionero de los discípulos. Dice una cosa, considerando, ¿qué dice? Los ánimos de los discípulos. Porque si el diablo tiene tu ánimo, si el diablo te derrota en el ánimo, te derrota en todo. Y tú le escuchas decir, ¿y para qué pues? Y tú piensas, sí, ¿verdad? ¿Para qué? Y él ha ganado la victoria. No se necesita un demonista, se necesita prestar oídos a las mentiras del diablo. Y esa es la segunda estrategia. La segunda estrategia es el engaño. Fíjate lo que plantea, mira. Capítulo 17 dice en el versículo, es el versículo 9, dice, versículo 8 al final dice: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Será. Fíjate cómo era. Dice que lo dijo, si estás conmigo en el versículo 16, no vamos a llegar hasta ahí el día de hoy, pero mira el versículo 16. Dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, 40 días en la mañana, 40 días en la noche, 80 veces en total. Se bajaba el filisteo al valle, ¿verdad? Pero a él sí lo alcanzaban a ver desde atrás, porque era más alto. Y entonces decía: ¡hey! Mándenme a uno. ¿Para qué vamos a pelear todos? Mándenme a uno.
Y si ese uno me gana, entonces todos nosotros vamos a servirlos a ustedes. Y si yo le gano a ese uno, entonces todos ustedes nos van a servir a nosotros. Te puedes imaginar cómo habría sido, ¿verdad? Alguien de 2.90 que entra aquí un día y dice, mándenme a uno. Y ustedes dicen, ok, hermano César, ¿por qué no va usted a pelear con él, verdad? Por favor, ¿verdad? Y César dice, no voy yo. Que vaya Mauricio, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Que vaya Mauricio a representarme. Nadie quería ir, por supuesto, nadie quería ir. Pero la oferta que él estaba planteando era tentadora. Si alguien sabía cómo vencerlo, se acababa la guerra. Ahora, momentito. Pero mandaron a uno. ¿Conoces la historia? ¿Cómo se llama el uno que mandaron? David. Y David ganó. Así es, ¿verdad? ¿Y los filisteos sirvieron a los israelitas de ahí en adelante? No. Entonces, ¿era verdad lo que estaba planteando él? No. Porque hay una verdad que tú tienes que tener clara, que es constante respecto del diablo. Todo lo que el diablo te dice, todo es para engañarte. Todo lo que escuchas de él, que susurra a tu corazón o que te plantea por medio de un argumento filosófico en la universidad, o lo plantea por medio de una película que te impacta allí en el cine o en la televisión, o que te plantea por un libro que lees, o que te plantea en tu misma conciencia. Todo es para engañarte. Él es mentiroso y él es padre de mentira. Juan capítulo 8 lo dice, lo puedes citar tú. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús a un grupo de judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué expresión esta? Quiere decir, se le sale lo que hay dentro. O sea, es la esencia de él. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes qué estaba haciendo Goliat ahí? Estaba engañando a la nación de Israel. Estaba diciendo, mándenme uno. Voy a tratar uno a uno. Y vas a ver que una de sus estrategias es la soledad. Es tratar precisamente con tus sentimientos y hacerte sentir solo. Dice, mándeme a uno. Y si me gana, todos nosotros la servimos. Mentira. Es un engaño. Como todo lo que plantea el diablo. La escritura dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón. Está hablando de la gran tribulación. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Te lo repito, engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabes cómo somos? Si me permites hurgar un poquito en nuestra naturaleza humana. Una buena parte de los que estamos aquí pensamos, el diablo engaña al mundo entero, pero a mí no me engaña. A mí no me engaña. O sea, a mí no me engañaron, porque yo voy a la iglesia y leo la Biblia y no me engaña. ¿Qué engaño? Honestamente, ¿qué engaño? O sea, la Biblia está diciendo que engaña al mundo entero. La Biblia está planteando por todos lados, él es mentiroso y padre de mentira. Y viene con nosotros y a veces nos ataca con mentiras flagrantes. Ahora tú dices, ¿cuáles mentiras? Porque alguien podría decir, ¿verdad que está hablando de mentiras como mentiras doctrinales? De repente las falsas sectas. Y yo creo que sí, yo creo que él usa ese tipo de mentiras. Pero yo voy a creer que predicando vida nueva esta mañana, la gran mayoría de los que estamos acá no se tragarían una mentira doctrinal, ¿verdad? Que aparece por ahí alguien y te dice, mire, Jesús no es Dios, y tú dices, voy a creer esa mentira. Yo estoy seguro que tú no tendrías un problema con ese tipo de mentiras. Probablemente buscarías rápido el recurso de la verdad, de alguien que te guíe la verdad, o tú mismo podrías recetarle a la otra persona, 20 pasajes que dicen que Jesucristo sí es Dios. Pero creo que las mentiras que el diablo nos plantea a nosotros no tienen que ver tanto con lo que creemos, tienen mucho que ver con lo que sentimos. ¿Sabes cuáles son las mentiras más comunes? Dios no te quiere. Si te quisiera, no estarías como estás. Dios no te ama. Y a veces en ese
en ese sentimiento te llegas a preguntar en la noche, ¿y será que Dios existe? ¿Será que Dios existe? Porque si existe y me ama, yo no estaría así como estoy. Yo puedo acusarte, te dice el diablo. Yo puedo hacer que salgan a la luz todos tus pecados. Y tú pensás que has sido perdonado, pero no estás perdonado. No estás perdonado. Si estuvieras perdonado, no estarías pasando por lo que estás pasando. ¿Sabes qué te pasa? Estás pagando lo que hiciste. Y es el diablo hablando a nuestro corazón. Y te dice, mírate, ¿tú crees que vas a terminar en tu carrera cristiana tarde o temprano? Si tú sos alguien que deja todo a medias, tarde o temprano vas a abandonar esta carrera cristiana como un montón de gente se va. Y entonces susurra las mentiras, fíjate, y nos desalienta. Es desaliento y mentira, desánimo y mentira. Y entonces quedamos esclavos de él. El engaño esclaviza, mi hermano. Si tú crees las mentiras del diablo, él te esclaviza. Te esclaviza de una manera espantosa. Y utiliza su tercer arma. Y la tercera arma es el temor. Dice, mira, versículo 10. Él dice, mándenme a uno. Y añadió el filisteo, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, que me entiendas de esto, por favor. El día de ayer estábamos con los jóvenes, fue un conversatorio muy interesante sobre la vida paranormal y lo que es de la vida paranormal. Sí, ¿qué de cierto hay sobre lo que se dice? ¿Qué de verdad hay en la Biblia sobre todo esto? Y una de las cosas que yo decía ayer es que no se trata del miedo de las películas. Tú sabes, ¿verdad? Especialmente si tienes 30 años, ¿verdad? Para acá, tú probablemente has visto la evolución de un ciclo de películas que tiene que ver con miedo y con el diablo. Nuestros abuelitos no vieron eso, pero nosotros somos participantes desde allá por 1969, ¿verdad? Por ahí más o menos, que algunos ni pensaban en nacer aquí, pero desde entonces salió una película que se llamaba El bebé de Rosemary. Después del bebé de Rosemary viene El exorcista, las profecías y todas estas cuestiones que tienen que ver con miedo, y entonces uno piensa en el diablo y piensa que ese es el miedo que el diablo quiere meterte. No. Yo siempre he creído que ver esas películas no es sano para tus emociones. Pero ese no es el miedo que el diablo quiere meterte. Entonces el miedo de Halloween, ya va a ser Halloween esta semana, ¿verdad? Y entonces el miedo de Halloween, y tenemos que tener cuidado con Halloween. Yo creo que Halloween, si participas de Halloween, si me permites expresar un pensamiento aquí muy mío, es como ponerte el uniforme del bando contrario. O sea, para mí no tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo soy del Barça y nunca me vas a ver con un escudo del Real Madrid, ¿verdad? Porque yo estoy del lado de Dios, tú sabes cómo funciona la cosa, ¿verdad? O sea, entonces no tendría para mí ningún sentido ir a una fiesta disfrazado del Real Madrid, porque para mí es ponerme el uniforme del bando contrario. Participar de Halloween es eso, es ponerte el uniforme del bando contrario. Pero entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo que el diablo quiere poner en nosotros? Si entendemos que no es el miedo de morbo, es el miedo de parálisis. Para que lo entiendas, piensa en una mujer a quien el esposo golpea, la vapulea, y lo ha hecho por meses, por años, y tú le decís, mira, déjalo, y ella te dice, no puedo. Pero ¿cómo no podés? Anda a denunciarlo. No puedo. Porque el marido golpeador le ha ganado la moral. Es esto. Es eso lo que Satanás hace. Satanás nos paraliza. La mayor parte de cristianos que están bajo la influencia de Satanás no tienen que estar poseídos. Es una pregunta que todo el mundo dice. ¿Y Satanás puede poseer a un cristiano? No necesita hacerlo. Si le basta a él desanimarlo, engañarlo y paralizarlo con el temor, y ahí
ha anulado por completo al cristiano, literalmente. Es tremendo. ¿Sabes que las dos expresiones ahí, turbar y tener miedo? Turbar viene de una raíz hebrea que habla de postrar o derribar. O sea, literalmente lo que pasa es que Saúl y todos sus valientes literalmente están tumbados. No pueden hacer nada. Son presos del miedo, presas del miedo. El miedo del cual se habla de amedrentar, ¿verdad? De atemorizar, de tener temor, de no hacer nada. Yo veo muchísimos cristianos hoy, algunos sentados aquí esta mañana, a quienes el diablo los tiene profundamente desanimados, profundamente engañados en sus sentimientos y entonces totalmente paralizados para la batalla espiritual. Y vienes el domingo y escuchas el mensaje y vas a la casa y pensás, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, discipulate, hombre. Sí, pero más adelante, porque sos amable, ¿verdad? O sea, no le decía a la gente, no se mete en lo que no le importa, tú eres muy amable. Y entonces decís, sí, más adelante. Pero en el fondo la mente está pensando, ¿para qué? Y estás paralizado. Y el diablo, usando sus tres herramientas, las mismas que ha usado a través de los siglos, vuelve a ganar la victoria. Es terrible. Por eso la Escritura tantas ocasiones dice, no hombre, no lo hagas. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pasaje que tú has citado yo no sé cuántas veces, probablemente está escrito en algo de todas tus pertenencias cristianas, ¿verdad? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, no quedes tirado, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No dice, porque tú eres lo máximo. No, es que Dios está contigo. Yo te recuerdo algo. Tenemos un enemigo poderoso, formidable, brutal, que nos desalienta, nos engaña y nos atemoriza. Pero tenemos un Dios que es superior. Tenemos un Dios que es más grande. Yo te animo a que cuides tus emociones. Cuida tus emociones. Desanimarte, engañarte, intimidarte es el objetivo del diablo en tu vida. Si te puede hacer sentir solo, fíjate que eso es lo que él dice. Mándeme a uno. Si él puede hacer que tú sos ese uno contra el cual él tiene la batalla, estás listo para que él tome control de tu vida y te esclavice por medio de tus emociones. Él ahora nos ataca por lo que pensamos y lo que sentimos. Esta semana tú vas a sentirte desanimado, desalentado. Yo te pido que recuerdes, esta es una batalla espiritual. Porque si no el diablo gana la victoria. Ahora, ¿es derrotable? Sí. Los versículos siguientes van a mostrarnos cómo entra en el escenario David. Y David viene para demostrar que Goliat es inferior. Es inferior a Jesús. No es inferior a nosotros, es inferior a Jesús. Y como él puede, en la cruz, vas a ver, derrotarlo de una forma categórica. Pero es algo que vamos a estudiar la otra semana. Esta mañana que quedes con la claridad, ¿verdad? Hay un ataque espiritual sobre ti y tienes que proteger tus pensamientos y tus emociones. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y Mauricio nos va a despedir. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, te damos las gracias por esta mañana tan preciosa que nos has regalado, Señor. Si pudiéramos comparar, vemos un par de días antes lluvia, bastante lluvia, y que no podemos movernos ni salir, y luego tú nos sacas a un día tan esplendoroso como el que nos has dado ahora, fresco, agradable, soleado. De igual manera tu palabra nos hace ver cuando estamos en esas tribulaciones y en esos ataques, Señor, y vemos cómo Dios está ahí
diciéndonos que Él es más fuerte y que no oigamos esas voces que Satanás nos pone para desanimarnos, desalentarnos, para hacernos creer que Dios no tiene control y para hacernos creer que Dios no puede. Nosotros no podemos, pero tenemos en nosotros aquel que sí puede y que nos puede dar la victoria en el momento que realmente estemos dispuestos a someternos a su palabra y a someternos a todo lo que Él ordene. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is